Claro, luego de 15 años de espera, finalmente comunidades mapuche de Galvarino han logrado acuerdos de compra de tierras con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Esto luego de históricos acercamientos en terreno por parte del nuevo director. Mire. Son momentos de alta emotividad sin duda dentro de las comunidades de Galvarino. Y es que pocas veces habían compartido con una autoridad del gobierno en terreno, conociendo de primera mano las necesidades. En este caso, espera por compra que se dilató por más de 15 años. Primero que nada agradecer, ¿cierto?, la disposición porque luego de 15 años de estar esperando como comunidad indígena Pelantaro algún resultado, algún avance, hoy podemos ver, cierto, que vamos a llegar a un buen puerto. El diálogo siempre ha estado de parte de nosotros como comunidad y hoy día, con esta reunión como territorio de Galvarino, cierto, hemos estado conversando en un ambiente de confianza entre mapuches. Se trata de un avance que de paso vincula a otras comunidades mapuches del sector, destrabando esperas, evitando conflictos. Con la actual administración del señor director nacional de la CONADI, el Peñi Penchuleo, hemos sido escuchados, aceptó nuestra invitación primero que nada de bajar al territorio, de conversar con las comunidades, con los huerquienes, con los loncos y otras autoridades tradicionales. Y el día de hoy estamos dando pie a esa conversación que las comunidades le plantearon de manera escrita, de manera ordenada, por lo cual este tipo de relaciones, este tipo de mesa de trabajo debe premiarse y debe valorarse y debe ser el camino para ir avanzando poco a poco en concretar parte de los derechos territoriales que tienen nuestras comunidades. Es parte de la política que como nueva administración de CONADI estamos instaurando, de ir a los territorios, de hacer allá visitas, de conocer sus problemas, sus postergaciones que han tenido por años, por décadas en algunos casos, y de ver cómo nosotros como CONADI, como institución, empezamos a dar respuesta a esas demandas históricas y legítimas que tiene el pueblo mapuche en este caso. Y ahora nos toca ser dueños de casa, de recibirlo a ellos, de darle respuesta, de ver los avances. Llevamos más de 20 mesas ya constituidas con distintos territorios, distintas comunas, en la política de puerta abierta, de diálogo que estamos instaurando desde CONADI con el compromiso de plasmar el programa presidencial del presidente Gabriel Boric. Sintomática buena nueva que redunda en paz social, dicen los propios beneficiarios. Hablamos de familias del campo con agobiantes necesidades que definitivamente comienzan a ser resueltas en la zona rural de Galvarino.